Muy buenas tardes, mi nombre es George Cárdenas, perteneciente a la Fraternidad Polaris de este programa experto en tecnología educativa. Soy de la ciudad de Valencia, específicamente de Venezuela. El tema que voy a tratar como presentación final para poder obtener este programa de experto específicamente es sobre la estructura PASIE con iconografía. Ya para adentrarnos un poco al tema de esa estructura PASIE con iconografía, quiero como partir específicamente tratando o dando a conocer un poco sobre qué es la metodología PASIE. Pues la metodología PASIE es una metodología de trabajo en línea que se utiliza específicamente para el tema de diseños de entornos virtuales de aprendizaje. Es una metodología que fue creada por el ingeniero Pedro Camacho, mejor conocido como El Ogro, fundador de la Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica, FATLA. Es una metodología que ha tenido un gran éxito en todas las instituciones en las cuales ha podido calar específicamente esta metodología de trabajo por, digamos, cada uno de los puntos, cada uno de los ítems que se toman para ese trabajo, para ese diseño, para esa construcción de todos los componentes que tienen que ver dentro de un aula virtual. Y pues si de repente también hablamos de manera o a nivel macro, la metodología PASIE a través de su operatividad específicamente podemos manejar en sí un campus virtual por completo. La metodología PASIE, eh, como sus siglas la conforman, PASIE, tenemos 5 ítems o 5 puntos que vamos a trabajar a profundidad como tal. PASIE, ¿qué significa específicamente? Presencia, alcance, capacitación, interacción y por último, e-learning específicamente. ¿Presencia de qué? Presencia de lo corporativo, presencia de esa marca, presencia de esa institucionalidad, presencia en sí, específicamente, de esa alma mater. Acá en la presencia tenemos que respetar colores corporativos, tenemos que respetar las normativas a las cuales nos estamos comprometiendo a utilizar todas estas herramientas para efectos de esa construcción o de un EVA específicamente o de un campus virtual de manera macro. Un alcance. ¿Alcance específicamente de qué? Pues un alcance de el objetivo a donde queremos llegar con respecto a ese público, con respecto a esa comunidad educativa, un alcance de esos contenidos temáticos que vamos a desarrollar dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. Un alcance que para mí específicamente, que soy fiel usuario y pues pudiera decir fiel fans de esta metodología PASIE. De hecho, desde el año 2013 estoy utilizando la metodología PASIE con ese programa de experto en educación virtual. Ese alcance para mí yo lo he utilizado como un ítem que, por supuesto, validando toda la comunidad a la cual yo quiero llegar, pero yo lo tomo muy como ese diseño, pudiéramos llamarlo diseño instruccional dentro de esas aulas virtuales. Porque pues no solamente, específicamente, no solamente es construir esa aula virtual o ese entorno virtual de aprendizaje con respecto a esa presencia, sino que también debo saber llegar específicamente con esas habilidades, con esas destrezas, con ese diseño específicamente que yo necesito tener en cuenta al momento de poder desarrollar cada contenido programático. Una capacitación de todo ese personal que está involucrado dentro de las aulas virtuales o dentro específicamente del campus virtual. Una capacitación que tiene que existir específicamente por esa actualización de contenidos, por esa actualización de herramientas, por ese manejo
de todos los recursos que los entornos virtuales de aprendizaje nos puedan brindar. Una interacción. Acá, en el tema o en el punto de interacción, y es un punto muy importante porque es esa interacción entre toda la comunidad académica, llámese comunidad académica, estudiantes, docentes, personal que está, digamos, atento a todo el tema de la operatividad, porque específicamente tiene que haber una operatividad no solo dentro del aula virtual, sino una operatividad dentro del campus virtual. Y esa operatividad es la que permite que todo o que cada uno de los puntos o cada uno de los ítems de PASIE dentro de ese campus virtual funcionen a cabalidad. Y dentro de esa interacción yo doy digamos, un punto también muy importante, es que dentro de esas aulas virtuales debe haber una interacción entre ese docente y entre ese estudiante. Porque es importante que el estudiante sienta que hay un acompañamiento, sienta que hay realmente una persona que está allí acompañándole en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y muy importante, esa interacción va a permitir o va a generar que el estudiante no abandone nuestros entornos, no haya una deserción, porque el estudiante, al no sentir una interacción, realmente se va a sentir solo, se va a sentir en el aire, como que no sé qué es lo que necesito hacer, y mucho menos si no hay instrucciones totalmente claras. Y no menos importante, de hecho, la E del e-learning, de ese aprendizaje electrónico específicamente, es la consolidación, la conjunción, la unión de cada uno de los ítems de esta metodología. PASIE. Acá en el e-learning, todo el tema del desarrollo, todo el tema de mostrar, todo el tema de ejecutar. PASIE es específicamente una metodología de trabajo en línea que permite ese diseño, ese desarrollo de las aulas virtuales de aprendizaje. Vamos entonces con la estructura de un aula virtual de aprendizaje según PASIE específicamente, porque existe una estructura dentro de las aulas virtuales de aprendizaje para poder llevar a cabo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de una estructura, la estructura dentro de un entorno o un aula virtual de aprendizaje, tenemos 3 bloques específicamente. Tenemos el primer bloque, que es el bloque llamado 0, o también conocido como bloque PASIE. Tenemos el bloque académico y tenemos el bloque de cierre. Entonces, fíjense, dentro del bloque 0, o conocido también como bloque PASIE, tenemos 3 secciones. Tenemos una sección de información, tenemos una sección de comunicación y tenemos una sección de interacción. Dentro de la sección de información vamos a manejar específicamente a dar a conocer cómo se va a manejar el aula o el entorno virtual de aprendizaje. Una sección de informar, valga la redundancia, porque realmente es eso. Voy a informar al estudiante qué es lo que vamos a manejar dentro de esa aula. Información del tutor, las instrucciones que yo necesito darle a cada estudiante para que vaya paso a paso y sepa realmente qué es lo que va a realizar, una información de cuáles serían sus contenidos programáticos o contenidos temáticos dentro del aula virtual de aprendizaje. También tenemos una sección de comunicación y es donde yo voy a dar a conocer esa operatividad dentro del aula virtual. Y una sección de interacción que es donde vamos a generar, por ejemplo, foros para que haya esa interacción entre los estudiantes y entre el docente y los estudiantes para efectivamente desarrollar o generar, si existe alguna duda, generar comunicación o interacción con respecto a cualquier punto o a cualquier duda que los estudiantes puedan tener. También tenemos un bloque académico donde existen también ciertas secciones. Dentro de ellos podemos tener una sección de exposición, una sección de rebote, una sección de construcción y una sección de comprobación. Dentro de la sección de exposición es acá donde yo voy a desarrollar, donde yo voy a establecer específicamente el contenido programático o los contenidos temáticos, dependiendo específicamente de la malla curricular
que una materia o una asignatura contemple es acá en la sección de exposición, donde yo voy a diseñar específicamente. Por supuesto, también va a depender de los recursos, de las actividades y de todas las herramientas que yo pueda tener establecidas dentro de mis entornos virtuales de aprendizaje. Acá es donde yo voy a plasmar todo el tema de contenido programático. También hay una sección de rebote. Esa sección de rebote específicamente, pues yo la utilizo dentro de mi experiencia con la estructura PASIE, dentro de mis aulas virtuales. Yo utilizo la sección de rebote como una sección de verificación de qué es lo que puede pasar. De hecho, le doy la oportunidad al estudiante, y tiene que ser así porque tiene que haber una flexibilización, esa oportunidad de poder seguir construyendo, de que genere específicamente ese conocimiento. Si se pudo haber equivocado en algún punto, no importa. La idea es, pues si te vas a equivocar, equivócate, pero levántate. ¿Te caíste? Levántate. ¿Para qué? Para que realmente ese conocimiento se genere como debe ser. Y es un punto también importante en donde si lo realiza mal, porque puede ocurrir que no lo realice de forma correcta en una primera intención, en una segunda o en una tercera, si me caí nuevamente, no importa, me vuelvo a levantar. Y ahí es donde está la idea, esa construcción del aprendizaje, esa colaboración, y de hecho aquí entra ese tema de colaboración, el constructivismo. Esa sección específicamente le va a permitir al estudiante hacerlo de manera correcta. Esa sección de construcción, donde el estudiante también va a poder tener la oportunidad de construir, de tener esas ayudas colaborativas dentro del aula virtual de aprendizaje, donde por supuesto el docente o el tutor específicamente va a ser esa persona que va a estar allí como verificando que todo ocurra perfecto. Y esa sección de comprobación es una sección muy importante porque específicamente se van a comprobar que todos los pasos cumplidos o que se hayan tomado en cuenta dentro del bloque académico estén de manera correcta. Y tenemos también un bloque de cierre, y pues es un bloque muy importante porque es acá donde vamos a tener esa sección de negociación entre toda la comunidad académica, entre el docente y los estudiantes, donde cuál sería el acuerdo que podemos llegar o al que podemos llegar para que realmente el proceso de enseñanza y aprendizaje efectivamente se cumpla. Y tenemos también esa sección de realimentación. Es una sección muy, muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de esa sección de realimentación, el estudiante va a poder conocer si va por buen camino y si no va por buen camino, en qué debe mejorar. Esa sección de realimentación es un punto muy a favor, no solamente del docente, porque el docente, de hecho, sabe qué es lo que está ocurriendo dentro del aula, pero para el estudiante, para saber si realmente que todos los conocimientos que fueron aplicados, todas esas actividades que fueron planificadas y concebidas están realmente correctas. Entonces, de alguna manera, esta es, a grosso modo, la estructura de un aula virtual de aprendizaje según PASIE. Como yo le digo a los docentes, que de alguna manera han servido como estudiantes míos. ¿En qué sentido? Que yo he sido facilitador de cómo realmente vamos a construir. Yo, sin miedo, tomo esta estructura paciente porque realmente es una estructura que es muy puntual, es muy específica y realmente lleva a ese proceso de construcción, en donde tenemos un bloque cero, un bloque académico, un bloque de cierre, que de hecho a veces le cambiamos el nombre y no quitándole el mérito a cada bloque dentro de PASIE, sino que podemos decirles que son bloques de inicio, bloques de desarrollos y bloques de cierres. Pero de alguna manera son bloques que debemos tener contemplados dentro de nuestras estructuras o dentro de nuestras aulas virtuales para que ese proceso realmente se cumpla. Ahora, dentro de las aulas virtuales, independientemente del tipo de aula virtual que yo esté utilizando, sea un aula de enlace, sea un aula metafórica y en este caso un aula iconográfica, entonces yo voy a validar específicamente cuáles son los elementos iconográficos que están dentro de un aula virtual de aprendizajes. Tenemos 4 elementos. Tenemos los elementos de identificación, tenemos los elementos operativos, tenemos los elementos académicos y por último los elementos de navegación. Dentro de los elementos de identificación son aquellos elementos iconográficos que vamos a tener en cuenta para identificar específicamente, como su nombre lo dice, identificar el aula virtual.
específicamente. Aquí vamos a tener en cuenta los títulos, dentro por supuesto de iconos. Vamos a tener en cuenta específicamente, de hecho, los colores que vamos a establecer dentro de esa marca. Y aplicamos la P de presencia. Esa identificación de cada punto, de cada instrucción que específicamente el estudiante necesita saber, con específicamente el uso de iconos. Tenemos elementos iconográficos operativos y son aquellos elementos que de alguna manera se relacionan con esa estructura o ese bloque PASIE. Son esos bloques, son esos elementos iconográficos operativos que le van a permitir al estudiante validar, internalizar qué es lo que debe realizar dentro de esa aula iconográfica. Tenemos los elementos de tipo académicos y ya es el tema específicamente del bloque de desarrollo como tal. Toda la parte de contenido, toda la parte de temática, toda la parte específicamente de esa malla curricular que yo puedo utilizar dentro de mi aula iconográfica. Todos esos elementos académicos que realmente le van a permitir al estudiante desarrollar esa gestión de contenidos, esa construcción del conocimiento. Y por supuesto tenemos los elementos de navegación, que son elementos muy, muy importantes, porque son elementos, yo los llamo, de hecho los identifico como elementos iconográficos secundarios, pero que no son menos importantes por ser secundarios, y son aquellos elementos que le van a permitir al estudiante, de hecho al mismo docente, navegar, como su misma palabra lo dice, dentro del aula iconográfica. Devolverse, regresarse, adelantarse. Es muy importante ese tipo de iconos dentro del aula virtual porque genera una usabilidad dentro del entorno virtual de aprendizaje. Entonces, estos son los elementos de manera generales que establecen mi aula iconográfica, que son elementos iconográficos y que de alguna manera unidos con mi estructura PASIE harán que mi aula virtual de aprendizaje sea un aula donde se cumplan cada ítem de esa metodología PASIE, pero que lo más importante es que el estudiante se sienta identificado, se sienta atraído, se sienta tranquilo de poder utilizar cada estructura o cada elemento de esta aula virtual de aprendizaje. Tenemos pues dos técnicas de construcción dentro de las aulas iconográficas, ya teniendo en cuenta, teniendo el conocimiento de los elementos iconográficos, y estas técnicas de construcción específicamente serían la técnica de migración y la técnica de explosión. De hecho, son técnicas que muy implícitamente hemos utilizado, pero que de repente no sabíamos cuáles eran esos términos o esa terminología utilizada dentro de las aulas iconográficas. Esa técnica de construcción tipo migración, y de hecho prácticamente parten de ahí las aulas virtuales, que son las aulas de enlaces. Todos hemos utilizado aulas de enlaces, de hecho de allí partimos. Y para generar aulas iconográficas, hacemos esa migración, de hecho como su nombre lo dice, migrar específicamente ese enlace que hemos generado. ¿Qué enlace? Un enlace puede ser un recurso, un enlace puede ser una actividad. Todas las herramientas que nos generen o nos permitan utilizar el LMS que podamos elegir al momento de montar un campus virtual y al momento de entonces diseñar aulas virtuales de aprendizaje, hacemos ese traslado, esa migración de los enlaces a iconos, ¿correcto? Digamos que allí el diseñador del aula virtual tiene esa posibilidad de utilizar, por supuesto, respetando toda la parte de iconografía, migrar todos los enlaces a esos iconos, que no es más que es una consolidación, es una unión de esa información que están desde los enlaces a esa parte iconográfica. Realmente es una técnica de construcción muy utilizada, es una técnica de construcción muy fácil de diseñar, por supuesto teniendo en cuenta todos los parámetros de diseño dentro de nuestras aulas virtuales. Sabemos que tenemos que tener
una misma línea de iconografías, porque si no perdemos esa presencia, perdemos esa marca y de hecho perdemos ese elemento llamativo dentro de nuestras aulas. Y también tenemos la técnica de construcción, que es la explosión. La técnica de construcción tipo explosión es una técnica en la cual el diseñador del aula virtual, o dependiendo, porque puede ser que exista un equipo multidisciplinario dentro de la construcción de campus virtuales, dentro de la construcción de aulas virtuales. Entonces ahí es donde va a explotar esa creatividad específicamente, va a explotar esa manera de trabajar las aulas virtuales. Acá el tutor, el diseñador, o sea, la persona encargada de diseñar las aulas virtuales, va a tener esa oportunidad de mostrar esa creatividad utilizando no solamente, por supuesto, los iconos, porque esa es la base de las aulas virtuales iconográficas, sino como que ya, de hecho, hasta de adentrarse un poco a lo que es el tema de aulas metafóricas. Y no basándonos en la metáfora como tal, porque de hecho es otro tema, pero tenemos esa base de iconografía, tenemos esa base de colores, tenemos esa base de imágenes que van a permitir específicamente que el estudiante, por supuesto el docente y toda la comunidad educativa, se sienta atraída por toda esa creatividad que se le está mostrando dentro de las aulas virtuales. ¿Cuál técnica voy a utilizar? Es realmente con la que me sienta más cómodo y con la que realmente amerita el momento, porque no todas las construcciones de aulas iconográficas van a permitir que específicamente hayan diseños muy llamativos dentro de esa construcción específicamente. Yo también les quería mostrar, yo pertenezco a una corporación universitaria que se llama Universidad de Sabaneta. Pues yo soy administrador dentro de el LMS. Utilizamos un LMS muy conocido que es Moodle específicamente, y nos hemos adentrado al tema de elementos iconográficos, aulas iconográficas. Entonces le quería mostrar como digamos, lo que hemos realizado dentro de la universidad, todo lo que hemos aplicado. De hecho, nos hemos basado con la estructura PASIE para efectivamente construir aulas virtuales. Tenemos entonces por acá, fíjense que tenemos un bloque, que es el bloque este bloque de información para que entonces el estudiante pueda visualizar. Tenemos información, tutor, cronograma, tenemos también un foro de presentación, tenemos una cafetería virtual específicamente. Por acá también tenemos ya un bloque académico, específicamente donde están para esta materia, técnicas y metodologías, todo lo que contempla ese eje temático, ese contenido programático. De alguna manera, también hemos utilizado aulas iconográficas con otro tipo de diseños, porque, digamos, esas materias a las cuales le hemos diseñado estas aulas, ameritan este tipo de diseños. Entonces, es para que vean una simple muestra, y fíjense que por acá utilizamos un método de construcción, pudiéramos llamarlo ese método de explosión, porque realmente acá tenemos entonces esa creatividad que pudimos añadirle a esas aulas virtuales. Por acá les puedo mostrar que son iconos de alguna manera que nos dan a enlaces, pero tenemos esta muestra totalmente llamativa, este diseño totalmente llamativo que le da un aire totalmente distinto a nuestras aulas virtuales o a nuestros campus virtuales específicamente. Entonces, pues, de alguna manera agradecido con la Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica, FATLA. No es mi primer programa de experto, de hecho ya este es mi tercer programa. Me siento sumamente emocionado, sumamente agradecido, sobre todo por todos estos conocimientos. Quería ya cerrar, y es una percepción ya muy personal, en donde yo, a través de mi experiencia dentro de la educación virtual, pues la educación es una sola, ciertamente. Y si nos vamos a la educación presencial o a la educación virtual, no es que sea una modalidad mejor que la otra. Simplemente son modalidades distintas, pero que cada una
tienen sus virtudes, cada una tiene sus ventajas, cada una tiene su manera de llegarle al estudiante, con todas las estrategias, con toda esa pedagogía. Entonces, de alguna manera es saber aplicar todos los conocimientos, todas esas herramientas, todas esas estrategias, porque de alguna manera tenemos esas competencias digitales para poder desarrollar aulas virtuales eh, muy llamativas, aulas virtuales con una gran calidad académica. Y bueno, muchas gracias específicamente a todo el personal de FATLA por esta gran experiencia y espero que sea totalmente de su agrado este tema el cual yo seleccioné. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes.